Hola, bienvenidos. La reflexión de hoy es sobre generación y degeneración humana. Un tema, a mi juicio, capital, que tiene mucho que ver con lo que se maneja hoy en la opinión pública y que es un tema condicionante para la edad por venir, para eso que vendrá después de la modernidad, si es que viene algo. Al hablar de generación y degeneración, tendremos que partir de presupuestos. Y los presupuestos de los que parte un servidor son, por otra parte, conocidos. En primer lugar, es que nosotros, los seres humanos, somos seres sociales y somos seres sociales antes de ser individuales. Somos a la postre individuos porque antes hemos sido sociales. Y también partimos de que lo radicalmente humano, lo que nos sustenta como humanidad, si tuviésemos que referirlo todo a una condición, esa condición es la filiación. La filiación es lo que a nosotros, los humanos, nos hace humanos. Esto ya lo hemos tratado en otras reflexiones, pero aquí vamos a partir de ello. Y vamos a partir de ello para hablar, como hemos dicho, de generación y de generación humana. Nosotros somos sujetos morales. Somos sujetos morales en un doble sentido. En el sentido en el que cada uno de nosotros es un sujeto moral y en el sentido en el que cada uno de nosotros participa de muchos otros sujetos morales. Las comunidades en las que participamos, por ejemplo. Y esos sujetos morales, pues, en particular, las comunidades a las que pertenecemos, esos sujetos morales colectivos, se están conformando siempre. La humanidad, podemos decir, es en este sentido un proceso y no un estado aparte del punto de partida, del estado de partida. Y en esta reflexión nos vamos a centrar primeramente en ello, en el estado de partida, en el punto de partida. Hablando de ese punto de partida, subrayamos la filiación. Y profundizando un poquitín en ello, la filiación, como sabemos, pues es algo que, al contrario de la paternidad o al contrario de la esponsalidad, es algo que ninguno de nosotros ha elegido. Ninguno de nosotros ha elegido ser hijo de quien es. Es algo que nos viene dado, ¿no? Y por la filiación nos vienen dadas también otras cosas, como la fraternidad, tener los hermanos que uno tiene. No es algo que esté sujeto a elección. Hablando de los tipos de filiación, podemos hablar de una filiación genética, que puede ser modificada o no modificada, manipulada o no manipulada. Algunos le llaman una filiación cromosómica. Podemos hablar también de una filiación afectivo-familiar. Podemos hablar también de una filiación de tipo legal-cultural. Tipos de filiación. Lo importante es entender la filiación como esa relación transgeneracional inmediata o próxima. Y hurgando ahí en la filiación, nos damos cuenta de que hay una relación intrínseca, una relación muy importante entre dos ramas del saber, la biología y la sociología. Porque en nuestra filiación, en nuestra condición filial, viéndola ahora
centrándonos ahora en el punto de partida, la biología implica necesariamente a la sociología. La implica necesariamente porque las relaciones que conforman la familia, esas relaciones, son las que a la postre nos hacen los humanos que ahora somos. El hecho es que la biología humana nos apunta un factor muy humano, diferencial, que es la dependencia. Nosotros somos dependientes más lejos del amamantamiento. Termina el amamantamiento y seguimos siendo dependientes. No podemos sobrevivir sin esa relación de dependencia, que es sociología. Para constituirnos en humanos, necesitamos esa imbricación disciplinar, una biología que nos lleva a la sociología. Podemos preguntarnos, ¿cómo es que la evolución, si es que aquí cabe hablar de evolución, no se ha ocupado de esto y nos ha liberado, entre comillas lo de liberado, de esa dependencia social? Pues quizá no nos ha liberado porque esa dependencia social es esencial, constitutivamente esencial. Y si esa dependencia es esencial y si esa dependencia nace de unos vínculos que nos han precedido, los que han condicionado nuestra generación, pues entonces estamos abocados al estudio de nuestra condición familiar. He aquí el quid de la cuestión. Nosotros los humanos, hemos dicho antes, somos radicalmente familiares. Y yo subrayo esto porque habitualmente no nos damos cuenta, pero lo que es realmente grave es que en la academia no existe esa percepción de que nosotros seamos radicalmente familiares, partiendo de esta condición filial. Y la familia, consecuentemente, pues se ha estudiado poco. Y si se estudia en ámbitos en los cuales pues se estudia la familia solamente. Pero no se estudia la familia desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del derecho. La familia como sujeto social, con personería jurídica, política, etc. Si estudiamos, vemos la familia como el sujeto que soluciona ese problema de dependencia, nos daremos cuenta enseguida que hay una condición familiar que es muy importante. Y esa condición familiar es la estabilidad. La estabilidad es un condicionante de nuestro punto de partida. En la estabilidad nos damos cuenta de que la familia es muy importante. Cuando nosotros miramos hacia atrás, pues nuestra vida cobra sentido. Vi en una película una frase que me llamó mucho la atención. La película se llamaba Vidas contadas. Es una película del año 2002, dirigida por Jill Sprecher. Y el colega de uno de los protagonistas, de Alan Arkin, le dice en un momento de distensión en un bar, es una pena que nuestra vida vaya hacia adelante, pero que solamente cobre sentido cuando miramos hacia atrás. Efectivamente, cuando nosotros miramos hacia atrás, cuando buscamos en nuestra historia quiénes somos, la familia cobra un protagonismo que no cobra cuando habitualmente miramos hacia adelante. Hay aquí una lección que tenemos que sacar. Y esa lección es que la mejor política,
La mejor previsión es aquella que tenga fundamentalmente en cuenta la realidad familiar. Porque en la realidad familiar se produce eso que llamamos generación humana. El olvido de este tema tan capital, la relación entre familia, generación y futuro humano, es algo muy pernicioso para esa cosa que se ha dado en llamar progreso y que es uno de los credos referentes de la modernidad. Quizá la modernidad ha fracasado, no me gusta hablar de fracaso, ha terminado, se ha acabado precisamente por esto, porque no hemos sabido incorporar en nuestros proyectos de futuro la relación familiar. El individualismo ha crecido tanto, que nos hemos olvidado de nuestra condición social y sobre todo de nuestra dependencia radical en el inicio de nuestra generación. Es importante, pues, pensar familiarmente. Yo siempre me he mostrado muy crítico, ¿no?, con ese emparejamiento que se ha hecho, y he dado clase en el Instituto Pontificio Juan Pablo II, aquí en Valencia, en sus inicios, hace ya muchos años. Me he mostrado muy crítico con ese emparejamiento que se hace entre, en los estudios y entre los matrimonio y familia. Mucha gente piensa, pues, que las familias empiezan con el matrimonio. No, yo siempre he dicho que no, que la familia es antes que el matrimonio. Y para subrayar esto, como haciendo un chiste y jocosamente he dicho que un servidor está en contra del matrimonio. El alumnado delante de mí, pues, se lleva un susto, como diciendo, ¿pero cómo dice usted eso? Y más, siendo usted quien es. Y entonces me he explicado y he dicho, yo estoy en contra del matrimonio antifamiliar. Porque hoy en día el nivel de confusión es tan alto, que hemos metido en el concepto de matrimonio tantas posibles combinaciones que lo han desdibujado. Y no somos capaces de hacer esa distinción capital entre matrimonio familiar y matrimonio antifamiliar. ¿Pero qué es usted?, me pregunta. ¿Qué dice usted? ¿Para qué habla usted de matrimonio antifamiliar? ¿Qué es eso? Y entonces digo, pues, todo matrimonio que no asegura la estabilidad o que no tiene asegurada la estabilidad, que es la que es capaz de solucionar los problemas de dependencia en la generación, es un matrimonio antifamiliar. ¿Y qué tipo de matrimonio es ese? Pues el matrimonio que está abierto al divorcio. Ese es. Por eso, en ese matrimonio yo no creo. Es más, me parece que es pernicioso utilizar el mismo término, el mismo concepto matrimonio, para hablar de matrimonios antifamiliares y de matrimonios familiares. Así yo digo, yo estoy a favor de la familia sobre el matrimonio porque primo la diacronía sobre la sincronía. Porque pienso que la base de la familia no es la esponsalidad, sino la filiación. Porque creo que la familia es anterior al matrimonio. Las familias no empiezan con el matrimonio, como si nosotros empezásemos a ser familiares con el matrimonio, pasásemos de ser individuales a familiares. No. Nosotros somos familiares de nacimiento. Somos hijos de. Todos los humanos lo somos. Y ello tiene las horas contadas con el matrimonio abierto al divorcio. Qué gran error cometió la Iglesia Católica, suelo decir, no cambiando el nombre del sacramento cristiano cuando se vio burlada por el Estado. Si un Estado puede anular un matrimonio canónico, puede divorciar un matrimonio canónico y por tanto destruir una familia, si ese matrimonio tiene hijos, y mayormente si tiene hijos dependientes o pequeños, pues entonces un Estado puede hacerlo todo. No se defendió la Iglesia de esa intromisión. Más aún, en algunos países, no contenta con eso,
la Iglesia le regaló al Estado la educación. Legisle usted sobre esto, ¿no? Cuando debería de haber dicho, un momento, no le llame usted entonces matrimonio a mi matrimonio, al matrimonio canónico. Nosotros le vamos a llamar de otra manera. Vamos a hacer esa distinción, porque es necesario hacerla. Porque hay que salvar la familia. Por eso pienso que la familia es muchísimo más importante que el matrimonio. La justificación del matrimonio es la familia. El matrimonio que no va hacia la familia es un matrimonio antifamiliar. Y con eso un servidor no va a ningún lado. Bien, hay una sorpresa en el aula, hablamos de ese tema, pero les he dejado claro algo en lo que quizá no estamos acostumbrados a pensar, porque no estamos acostumbrados a pensar familiarmente, porque el individualismo ha calado tanto en nuestras vidas que nos lo está impidiendo. Por ello, la familia debe de ser puesta en el primer lugar a la hora de hablar de la generación humana. Y por eso es bueno hablar de soberanía familiar. Esto es una cosa interesante, ¿no? El poder y autodominio más importante que tenemos nosotros los humanos es nuestra propia existencia, es decir, la reproducción. Por tanto, si ese poder, ese autodominio es perseguido, y es perseguido en muchos países por el Estado, que coarta la libertad de generación, pues muy mal estamos. No puede estar penado. No puede estar penada la reproducción. No puede estar penada la generación, activa o pasivamente. Ni legal, ni económica, ni socialmente. Pero tampoco puede estar discriminada cuando no está subvencionada, cuando no está apoyada y están apoyados y subvencionados otro tipo de arreglos. Hemos de ser capaces de pensarnos en, desde y para la familia. La familia no es una decisión nuestra. Nosotros somos una decisión de la familia. Cuando la decisión la toman los condicionamientos, cuando la decisión generativa está fuera del ámbito de lo humano, en una estructura más o menos he hablado muchas veces de curiosidad biológica, ¿no? De tener un niño como se tiene un perro, una mascota, estamos abocados a lo que veremos en la siguiente reflexión, a la degeneración. Qué importante es que pensemos la generación humana desde estos presupuestos. De unos presupuestos que nos elevan y elevan de considerarnos un sujeto meramente individual a considerarnos un sujeto familiar, pero desde el inicio. Y desde el inicio quiere decir antes del inicio. Porque nuestra generación tiene pretérito. La relación social preexistente entre nuestros padres. Y así sucesivamente. Por eso yo he explicado que lo que separa, lo dañino del divorcio no es que separe, siendo ello dañino, los esposos, sino que separa diacrónicamente los abuelos de los nietos. Se rompe la cadena. Se rompe la línea de transmisión de humanidad. Porque la humanidad no solamente viene dada por nuestros condicionamientos biológicos, sino que estos condicionamientos tienen un engarce que es fijo con condicionamientos sociológicos que no podemos ignorar. Y ahí está la familia. Por eso, a la hora de hablar de la generación humana, hemos de tener esto muy presente. Seguiremos. Muchas gracias.